Claro, lo que pasa es que le no caemos importa, como no se vaya para atrás que me queda 6. muy oscura. Venga ahí. Somos como 6. Ahí está. Ahí, mire la luz. Ahí está. Porque uno mira la luz y lo ve venir a él. Sí. Cuando él camina, ¿Sí? cuando él camina, Sí. los edificios empiezan a balbucear. Ah, Los mira. ladrillos comienzan a hablar, las columnas comienzan a Sí, danzar, bueno. porque él es eso, él provoca eso en todos los edificios por ahora del país. Después vamos a ver si los ampliamos. ¿Le contestan Pero a los nosotros edificios? nos interesa el país, nos interesa la Argentina y estoy hablando de quién. Del Arqui, por supuesto. De Rudolf. Hola, Rudolf. Qué bueno estar acá. Escuchame, vos qué querés una lindo. ¿Cómo presentación andan? especial. Audiencia, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, Arqui. Impresionante. Muy bien. ¿Qué tal? Ansioso por escucharlo porque hay mucha historia para contar. Lo estaba escuchando a Juan y me ponía a pensar cómo coordinar arquitectónicamente la magnífica exposición que hizo. Y hay dos formas de hacerlo. Sí. Primera, entender que es un edificio preexistente y exento prácticamente de medianeras. Y segundo, cómo fue la intervención sobre ese edificio. 1 y 2 nos van a dar la variable 3 para sacar el pensamiento crítico, la maravilla que es este edificio. Pensemos, el edificio original, el antiguo edificio Secretaría de Comunicaciones, es un edificio entre 1888 y 1928, casi 40 años llevó a hacerse, con todos los avatares, las crisis políticas y demás. Lo hizo un arquitecto, un referente de la arquitectura académica, de esas que nos gustan, ¿no? Sí. Es decir, Norbert Meilliard. Meilliard, que además hizo francés. Con la garganta, estudió... te lo está diciendo con la garganta. Sale de acá. Meilliard, te sale Muy de acá. Estudió en la École des Beaux-Arts de París, se formó con los mejores y acá hizo otros dos referentes que son tribunales de justicia y sobre todo el Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la Manzana de las Luces. Claro. Cuando hizo este edificio, le ganaron terreno al río. Sobre los cimientos de este edificio estaba la antigua estación central de ferrocarril, hoy llamada Estación Retiro. Mirá. Y estaban las dos muelles de pasajeros. O sea, todo se hizo de una manera aceleradísima para hacer este edificio histórico de estilo ecléctico, afrancesado, simétrico, con un hall en la entrada que es la idea rectora prácticamente del reciclaje de este edificio. A ver, ¿por qué decís la idea rectora? Claro, porque cuando, ahí vamos a la variable 2. Cuando se llama concurso, creo que se desactivó en el 2002 la función Secretaría de Comunicaciones. Sí. La crisis del 2001 la cerró. Se llama un concurso interesantísimo, más de 300 arquitectos. Yo lo viví eso en carne propia, me refiero con amigos que habían participado y demás. Fue a nivel internacional algo top. Lo gana un estudio argentino y la idea rectora, es decir, la idea que da razón de ser a este edificio es conservarlo, una actitud de restauro, puesta en valor y reciclaje. ¿Qué significa todo eso? Conservar la función del edificio en cuanto a su simbolismo y su mensaje, y además darle una nueva función de centro cultural. Sí, y mezclar también otro estilo arquitectónico más moderno. Exactamente, Y crear lo que se llama... Que conviva con lo otro, ¿no? Con lo cual, antiguo. porque justamente esa es la magia del reciclaje. El reciclaje es conservar el espíritu de un edificio. Eso también implica ponerlo en valor y, como bien decís vos, adaptarte a los tiempos actuales. Claro. Es decir, pero por fuera no perdió nada de la fachada. por fuera no perdió nada, al contrario, lo pusieron en evidencia, hicieron un arenado, un hidrolavado, que yo lo viví, eso fue maravilloso. ¿Esa cúpula espejada estaba así también? No, esa cúpula espejada también es parte de la intervención. Ajá. Es decir, como decía Juan, acá hay más de 100.000 metros cuadrados construidos. No tenemos nada que envidiarle en cuanto a envergadura al Pompidou, al Forum de Tokio y al Lincoln Center en New York. Yo estuve, menos en el de Tokio, estuve en los otros dos, y en cuanto a superficie, esto prácticamente no tiene parangón, y menos en Latinoamérica. Claro. La idea es, el eje de todo esto, con las 40 salas de exposiciones y salas de conciertos que hay, y las funciones que hacen a que sea centro cultural, es justamente la ballena azul. Claro. Que es esa estructura mágica de hormigón armado que está prácticamente, hubo que vaciar el patio central para poder incorporar esa función. Al poner ese edificio, al poner ese auditorio de alguna manera abastece casi 1.950 personas con una acústica que no tiene nada que envidiar al Teatro Colón, ni tampoco, en otra escala, a la Usina del Arte que está en La Boca. Claro. Es decir, tenemos la santísima trinidad de los auditorios en Buenos Aires. Claro. Qué bárbaro. En 10 kilómetros a la redonda. Y en 10 kilómetros a la redonda. Y además, el reciclaje y la puesta en valor respetó dos cosas.
La parte, digamos, protocolar del edificio, que es la recepción y demás, porque la Secretaría de Comunicaciones en su momento lo que buscaba era recibir a todos los personajes relacionados con la empresa de comunicaciones, Claro. que generalmente era sobre la calle Sarmiento. Y la parte industrial con estructuras de hierro queda sobre la calle Corrientes. A partir de ahí salió la idea rectora de armar prácticamente el edificio. Es un acto de reciclaje. Arqui, Sí. quiero preguntarte por la ballena y Dale. detenerme ahí. A Decime. ver, ¿es un diseño que se parece a una ballena y por eso se le dice una ballena o se planteó con esa idea, ¿no? De que parezca una ballena? Mira, yo ayer estaba chateando con Paz Millán, una arquitecta de Good Metal que participó en la Sí. construcción y me mandó material inédito, y cuando originalmente se lo iba a hacer de forma más simétrica. Generalmente los arquitectos buscamos más la simetría para mejorar determinadas formas. Por avatares de la construcción fue tomando una forma de cepelín o una forma Claro. más orgánica. Al trabajar con el hormigón armado, esa forma encapsulada fue derivando con lenguajes coloquiales la ballena, y después quedó el color azul porque la habían pintado de azul. Claro. Asimismo hubo que revestirla. Pero no era la idea original. No, la idea digamos. original no, la idea original era hacer un buen auditorio. estructura, ¿no? Una estructura Claro. muy inteligente, con formas que se acercaban más a la simetría, por los avatares propios de lo que es la construcción y los aceleres de la entrega de obra. Había que entregarla para el centenario del 2016. Claro. Estamos hablando que todo arranca en el 2006, Claro. o sea que en menos de 10 años Había había que que hacer hacer todo. una infraestructura de 100.000 metros cuadrados. Enorme. Ahora, Rudolf, Sí. digo, a ver, como arquitecto, vos hablas Sí. mucho del reciclaje, que tiene esas posibilidades y todo, digo, vos entrás a esto donde no podés tocar el afuera. Sí. Digo, ¿es más difícil plasmar en el reciclaje ya teniendo un marcador como es el edificio o no? Buena pregunta, Goico, como siempre, sí. Generalmente es como construir una casa entre medianeras. Claro. Si yo tengo que hacer tu casa y la tengo que hacer entre medianeras, arranco con ventaja. El 50% lo tengo liquidado. Mi creatividad y tu necesidad va a ser lo que va a marcar una pequeña diferencia. Si vos me das un terreno en el medio del desierto y yo tengo mucha más libertad creativa, ahí es donde tengo que sacar toda la carne al asador. Al tener un cascarón tan marcado como es el edificio de la Secretaría de Comunicaciones, exento de medianeras, inspirado en el Correo Central de New York, para Sí. que tengan una idea, este edificio es paradigmático y definió prácticamente todo el entorno. Eso marcó muchísimo la labor de los arquitectos y por eso dijeron, vamos a trabajar en el patio central, ya que el proyecto por definición es simétrico, vaciar ese centro y ahí crear el auditorio más importante con 1.950 personas, que además tiene un órgano calibrado en Alemania, me acuerdo que Sí. Paz esto me lo contaba, de casi 4.900 tubos, no recuerdo la medida, pero deben ser de 3, 4, 5 milímetros por 10 metros de alto, que eso tiene todo un estudio de acústica que no tiene nada que envidiar a ninguna sala internacional. Ahora, Arqui, si uno se pone a pensar en las grandes obras que ha habido últimamente en nuestro país, podríamos decir que esta, de las últimas, ¿ha habido otras así de esta magnitud? No. De esta magnitud, con esta escala faraónica en cuanto a presupuesto, llamado a concursos, licitaciones y demás, no hubo de ningún tipo. Ajá. Y estamos hablando, vuelvo a insistir, de 100.000 metros cuadrados. Y pensemos esto, es un edificio que nació para ser Secretaría de Comunicaciones hacia 1888. Claro. Claro. Para que te ubiques, Gaudí estaba haciendo el Sagrada Familia en Barcelona. Claro. Europa está en pleno Art Nouveau. Y este edificio, hablo de la Secretaría de Comunicaciones, es el referente de esa Argentina agroexportadora que teníamos, de esa conciencia liberal. Liberalismo que ya entre 1916 y 1930, por eso en 1928 se termina el edificio y continúa con los avatares hasta el 2002. ¿Qué? Es decir, perdóname, el desafío de haber hecho la ballena azul sobre un cascarón y encima respetando, porque el patrimonio Y es muy flotante, fuerte ¿no? y es flotante, es decir, se apoya, como bien contaban, con elementos aislantes por la reverberancia de la sala, pero tiene toda una forma del betón brut, las marcas del encofrado a la vista, si gustemos podemos usar la parte betón brut o brutalismo, pero que además es muy interesante sobre algo consolidado y hay que lidiar con el gusto de la gente también, porque eso que vos mencionabas, esas especies de pizarras vitrificadas que se hicieron también, no causaron muy buen impacto en el público más purista. Me incluyo también. En su momento me sentí como un poco tocado, pero lo hicieron con tanta genialidad porque utilizan un color gris apagado que de noche parece una pizarra y de tardecita también. Y después vienen los gestos posmodernos que los podés tomar o no, pero que no aceptan ni las líneas ni el color de la pizarra original.
¿Quién llevó adelante toda la obra? Mirá, hubo un estudio que fue muy importante que se lo traduce en una sigla, B4FS, porque son varias siglas de varios arquitectos, jóvenes arquitectos, que aparte trabajaron en el reciclaje del Museo del Bicentenario, Claro. que tuvieron la capacidad de poder leer lo que se necesitaba, porque hay que combinar lo antiguo con lo moderno. Claro. O sea, Claro. no todo lo pasado estuvo bueno y no todo lo moderno está bien. Si Claro. vos conseguís el equilibrio justo, haces que este edificio tome razón de ser, que es lo que estamos ¿Qué es viendo. lo que estamos viendo? Exactamente. Qué bárbaro, increíble. qué divino. A mí ¿Se sí va me a ir o gusta no? la cúpula espejada. A mí también. Me gusta. La empecé ahora- a querer, ¿viste? Sí, muy bien, Empecé muy bien, a enganchar, Arqui. me empecé Se va a a hacer la enganchar. casa con Porque una es una cúpula joya de la espeja. arquitectura, Arqui. O sea, No, ¿sabes dónde pasa el punto? El punto pasa por entender que no todo tiempo pasado fue mejor. No, no, que entiendo, fue una entiendo. época. Y está clarísimo que esta arquitectura garpa. Es decir, Claro. esta es una arquitectura que gusta. sí. No la arquitectura moderna o posmoderna, que Claro. generalmente tenés que tener un gusto más Sí, educado. sí, sí. Esta Pero es la- se consiguió un equilibrio maravilloso. Me encanta, mira, ahí vemos Hermoso. en De imágenes, noche es ¿eh? maravilloso. De noche queda No, de divino. noche es maravillosa. De noche queda Y divina. actúa bien con el eje de Avenida de Mayo, También. y con Claro. todo el Paseo del Bajo, cuando acoplás con el Puente de la Mujer, de ahí vas a Los Hilos, que también son de futura intervención, y se genera un eje urbano donde todo tiene que ver con todo. No son cosas aisladas. Es ¿entendés? linda Buenos Aires. Hermoso. Es linda Buenos es Aires. bella, Es Y es lo desde bella. más. arriba más todo. Es bella. Sí, totalmente. No, desde arriba. Sí, porque desde a veces la- abajo no apreciás, ¿viste? No, Tan- no, pero y de noche, De de noche. noche. es Por eso Maravilloso. hay que levantar siempre la mirada por encima de la línea de horizonte. Claro. Por encima del 1,60 m hay que mirar, hay un mundo Hay que de mirar. cúpulas. Y si no, Sí. sale a caminar con usted Si no, y lo salimos hace a mirar caminar. obligatoriamente. Totalmente. Va Y mirando empieza para a arriba el aplicar. Arqui cuando Tac, van las tac, charlas. tac, tac. Sí. Y algunos los hago croquizar también, ¿eh? También, Sí. bueno, Sí. ¿dónde No. puede anotarse la gente para ir a caminar con el Arqui por Buenos Aires? Catálogoarquitectura.com, ahí tenemos la plataforma con mi socio, con Sí. Germán Salas, donde ya tenemos avanzadas las clases on demand, en la nube. Muy bien. Cuando vos quieras las podés ver. Si estás aburrido a las 3 de la mañana, entrás a Nunca estoy aburrido a las 3 de la catálogoarquitectura.com y ahí encontrás de Muy todo. Y atención, el 5 de marzo, dentro de 2 sábados, Sí. tenemos Plaza de Mayo y San Telmo. Excelente. Cerquita Ahí vamos de a acá. recorrer Acá no con vas. el Arqui. Es un paseo de Exactamente. lujo tenés ¿Se ahí. queda o se va? Me quedo No, se como queda. siempre. Un ratito, por Siempre, favor, Sí, no siempre. nos quédate abandones. Arqui porque queremos seguir charlando más, Dale, aprender va a ser más. un placer. Sí, Ay, del Luna Dios. Park podemos seguir charlando de lo No, que ¿para quieras. qué no vamos a ir acá si tenemos Hay de 112.000 todo. metros todavía? Hay de No, todo, no, hay de no. todo, pero vamos a exprimir al Arqui mucho. No se Bueno. asuste, Jamás, no se asuste, jamás, por favor, no jamás. se asuste, no se asuste que no le vamos a preguntar nada que no sepa. Y aparte No. cuando le preguntamos nos Siempre zanatea sabe. también, Sí. que sabe muy bien. Siempre No, sabe. tiene tanto pero ahora vos te diste conocimiento. cuenta, yo pensé que lo tenía todo en la cabeza, pero el tipo estudia también. Porque Sí. ayer llamó a la arquitecta que hizo la Sí, ballena. Claro, No, pero pero- se es así prepara. como se Pero trabaja. eso es un respeto a la audiencia, a Totalmente. ustedes, al equipo, porque Totalmente, se Arqui. merecen esa atención. Por eso seguís estando con nosotros. Bueno, Claro, muchas gracias. Nosotros Sí, no, buscamos la excelencia. Como claro. no la tenemos nosotros. Como no la tenemos nosotros, la tenemos que la tener a los buscamos costados. afuera. Pero eso también es una es bueno, como hay gente que no la tiene, pero tampoco la busca afuera. Claro. Por lo menos nosotros nos rodeamos de gente que sabe. Exactamente. Ahí está. Toda esta Dale, gente que está dale, qué detrás de lindas palabras. cámara, Sí. que nos pone acá con las luces, nos Sí. ilumina, la gente del Centro Cultural Kirchner. Ya vamos a ir hablando sobre todas las actividades que tienen que ver con las infancias, A mí me sobre da la mucho placer, educación, Goico. sobre un montón de cosas. Mucho placer poder mostrar estos lugares a todo el país también, que la gente los disfrute y después cuando viene a Buenos Aires viene y dice, che, fui, y te escriben y te dicen, che, fui porque lo vi en Conectados y me Es el encanta, me efecto del encanta. programa. Y el que no puede ir, lo ve por tele. Tómese un cafecito, Gracias, Cómo no, va a ser un tómese placer. un cafecito con todo el catering de la producción que está ahí detrás de cámara. Sí. Y Yo también abrimos- puedo ir al catering. Sí, vaya usted tranquila si ahora quiere. voy. Yo abro ventanita de arriba. Yo abro ventanita un poquito regacheo, Sí, vamos vamos, directo. vamos Abra directo. ventanita de